Bien, tercera parte en realidad del programa. Estamos ya con Óscar González, editor general del diario Gestión. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Fernando Echeverría, gracias por tu tiempo. Igual Fernando a ti, Fernando Echeverría, editor ejecutivo de la revista América Economía Perú. Gracias por acompañarnos a ambos. Bueno, estuvimos hablando sobre todos estos temas, aspectos vinculados a la agenda nacional que ojalá escuchemos de los candidatos. Quería un poco revisar con ustedes más bien cuál había sido la agenda en materia económica este año, que se ha visto seguramente reflejada en las noticias y en las publicaciones en los diferentes medios de comunicación. ¿Cómo podríamos resumir en materia económica noticiosa este año? Bueno, empiezo. Sí, es cierto, hemos tenido noticias de todo tipo, positivas y negativas. Por ejemplo, yo podría más o menos resumir en el tema internacional, que digamos, tres hechos que podría yo destacar. El tema un poco de la caída de los países de Europa, ¿no? Que empezó el año con el problema de Grecia, básicamente por su elevada deuda pública, ¿no? Donde tuvieron que implementar programas de estímulo y de rescate, ¿no? Y de ahí siguió este acontecimiento. Un poco después arrastró a Irlanda. Ahora hay un poco el temor de Portugal y que jale a España, ¿no? Eso es un tema, en todo caso, que en el año ha estado muy vigente. El otro tema es la fortaleza del crecimiento de China, que de algún modo esto ha llevado a que los precios de los commodities se disparen. Hemos tenido récord en precios del oro, del cobre, de la plata, ¿no? Entonces eso también ha sido un tema noticioso muy importante en el año. Y otro tema que también podría comentar sería el tema de la guerra de las divisas, que de algún modo movió un poco a todos los gobiernos, a todos los bancos centrales para tratar de controlar este tema, ¿no? Se inicia un poco con el segundo paquete de estímulo de Estados Unidos, donde anunciaban pues 600.000 millones de dólares, que esto de algún modo para incentivar su economía, pero obviamente esto pues genera el temor de que los flujos de capitales a corto plazo vayan a los países emergentes, ¿no? Entonces esto devaluaba el dólar, y todos, un poco por el tema de no perder competitividad en el tema de las exportaciones, devaluaban sus monedas, y bueno, se generó una serie de medidas. También en Brasil aplica impuestos. Después había propuestas de cambiar el patrón oro. En general, ¿no? O sea, me parece que estos tres temas han marcado en el año en el contexto internacional. Ahora, estas noticias que vienen de afuera las hemos leído, vivido, creo yo, con mucha confusión, porque en este sentido, cuando se hablaba de la crisis y cuando se hablaba de lo que ocurría en Europa, un día, y porque esas son las opiniones de los economistas, se publicaba la opinión de un economista que pensaba que las cosas iban a ir de esta forma, y al día siguiente la opinión de otro que pensaba distinto. En economía suele ocurrir, pero en esta crisis, más que tal vez en otras oportunidades, hemos visto muchos puntos de vista diversos, distintos, muchas veces opuestos respecto a lo que iba a ocurrir y cómo iba a ser el desenlace a nivel internacional de lo que está ocurriendo, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, hay bastante incertidumbre. Yo creo que eso sí hasta ahora, ¿no? O sea, como tú dices, una noticia, o un día salió una noticia muy positiva, que las bolsas estaban en alza, al menos países como los nuestros, y de pronto pues se caían determinadas bolsas, esto arrastraba. En general es cierto, o sea, los lectores supongo que ven un día una noticia de un tipo y la otra que dice lo contrario. Entonces en realidad no somos nosotros, porque no opinamos, creo que la opinión, ¿no? Si no la recogemos. Y como estamos tan globalizados, me parece, en cuanto a información, a efectos, todas las bolsas, todos los mercados. Entonces supongo que los cambios son tan rápidos y que hacen que tipo pareciera que los temas son confusos, ¿no? Claro. Los mismos economistas o los especialistas que decían, sí, ya nos recuperamos, Estados Unidos va a crecer, o determinados países de pronto no. En sí, esta misma crisis es bien compleja. O sea, normalmente antes las crisis sucedían y en poco tiempo se resolvían. Parece que desde el mismo origen de la crisis las cosas no están muy claras, ¿no? O sea, nadie quiere asumir. El otro día Hernando de Soto decía que faltaba sincerar todas las cuentas, o sea, el origen de cómo se inician las crisis. Entonces,
pasamos de una crisis financiera a efectos ya reales y de confianza, al final es ese tema, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, esto ha generado mucha confusión. Fernando, ¿cuál es tu opinión sobre el panorama en general internacional o si quieres hablar del peruano también? Mira, al cual vamos a llegar. En primer lugar, yo creo que el balance es positivo en el 2010, tanto para Perú como para la región. Mientras de alguna manera Estados Unidos lucha por salir de la recesión que lo aqueja y la Unión Europea lucha por salir de la crisis que cada vez está tocando mayor fondo, la región está boyante, las inversiones están mirando hacia acá y de hecho Perú va a crecer 9%, ¿no? Casi 9%, cosa que en enero era impensable, todo el mundo hablaba de 3, 4, 5, 6 y poco a poco fueron subiendo las expectativas hasta 9%. ¿Cómo va a ir en 2011? Ese es el Fondo Monetario ha dicho que vamos a crecer más de 6% en cuanto a Perú, ¿no? En cuanto a región, más de 5%. Ahora, viendo este tema de incertidumbre, de gente como Hernando de Soto que te dice que todavía no salimos de la crisis, o que lo peor no empieza, o gente que te dice que ya salimos, no me aventuraría a decir cómo nos va a ir, ¿no? Y en cuanto a los temas que han estado en agenda en Perú, en los medios de comunicación, en gestión, en los distintos diarios, en América Economía Perú, ¿cuáles son aquellos temas que resaltarías? ¿Cuáles son aquellos temas que podemos considerar respecto a los cuales pasamos ya a la página? Y más bien, ¿cuáles quedan pendientes para la agenda del 2011, que va a ser una agenda básicamente electoral? Mira, en 2010, a nivel Latinoamérica, fue un año en el que se confirmó que Brasil ha ido en la dirección correcta, ya es un gigante que puede beneficiar y en mucho a los países vecinos como Perú, ¿verdad? Yo diría que 2010 fue el año de Brasil. Ahora, veamos cómo le va a ir en 2011 con nueva presidenta. 2011 es un año electoral, no solamente para Perú, por ejemplo, sino también para Argentina. Veamos cómo le va a ir. Yo creo que el tema electoral, o sea, tendría que pasar una catástrofe electoral como para que esto afecte el desarrollo macroeconómico del país, ¿no? En Argentina igual. Yo creo que el factor Kirchner, de la muerte de Kirchner, no va a afectar. Hay muchas posibilidades de que Cristina Kirchner siga en la presidencia. Y bueno, el panorama en general en Latinoamérica lo veo como tal y como están las cosas, vuelvo a repetir, porque acá nunca se sabe, de repente hay un disparo o una bomba económica, me refiero en otra parte del mundo, como Europa o Estados Unidos. Tal como van las cosas, yo creo que va a ser un muy buen año para Perú y para la región en 2011. ¿Cuáles son los temas, Oscar, que tú rescatarías como aquellos positivos en materia económica y cuáles los negativos? Los negativos. De lo que has podido publicar, ver, analizar en gestión. Por ejemplo, te hice un poco un panorama internacional, digamos, pero en el mercado local, en Perú, que digamos, en lo que ocurrió en este año, o sea, yo destacaría, por ejemplo, el hecho pues, de que la bolsa sigo siendo la BED, ¿no? O sea, la bolsa, pues, pese a la incertidumbre... De las más rentables del mundo, Así ¿no? es, claro, es la tercera más rentable del mundo, nos hemos posicionado en ese lugar. Pese a la incertidumbre del contexto internacional, cerraremos el año con rentabilidades mayores al 50%. Esto ha jalado a los fondos mutuos. Las AFP, casi todos sus fondos están en cifras azules con niveles récord en rentabilidades, ¿no? Entonces, pese a esa incertidumbre, a nosotros nos ha ido muy bien, ¿no? Otro hecho que también se podría destacar es el acuerdo al que se ha llegado de la integración de las bolsas de valores de Perú, de Chile y Colombia, ¿no? Esto nos va a dar un mercado mucho más amplio. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Claro, hay un riesgo, el 21 de enero creo que empiezan las operaciones piloto. Pero de todos modos se entiende que Colombia, Chile, Perú lo están haciendo bien y eso podría de algún modo generar más oportunidades de inversión para los inversionistas de los tres países, las oportunidades de las empresas de que puedan emitir acciones, bonos para financiarse, un mercado mucho más amplio, que digamos, ¿no? Esos dos hechos y otro que también de algún modo Fernando lo comentaba, de la recuperación que hemos tenido bien rápida en cuanto a la economía, ¿no? O sea, de tener un 2009 un poco complicado, a los primeros meses la economía peruana estaba todavía iniciando nuevamente su recuperación y ahora pues
nos hemos recuperado muy bien, estamos bien dinámicos, sí, todos estiman que cerraremos entre 8 y 9%. Pero sí, de repente temas que no nos han ido tan bien, que digamos puede ser, pues pese a ese crecimiento, que digamos los ingresos no han crecido en las mismas magnitudes, el empleo en algunos desigualdad sectores ha crecido en algunos sectores. Así es, claro, ¿no? Entonces como que se habla de que el chorreo no llega a todos, entonces Las reformas no se han avanzado este último año, hay reformas estructurales pendientes para el país importantes, generalmente en los gobiernos que terminan ya ni se tocan, ¿no? Que se resisten a hacer, ¿no? Por ejemplo, se ha demorado demasiado pues en mejorar la infraestructura, que salga pues, la concesión del Muelle Norte. Postergación también. Y claro, entonces el ministro Carranza de algún modo habló que el MEF iba a liderar todo el tema del clima, de mejorar el clima de negocios, que de algún modo se han dado algunos avances, ¿no? Porque en algunos casos se requerían leyes que tenían que salir del Congreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema pendiente es el tema de cómo mejoramos la competitividad, que digamos, en CADE de algún modo Michael Porter habla de que bueno, Perú de algún modo está creciendo, pero no se está distribuyendo bien y hay mucho que hacer, seguimos exportando materias primas, entonces nos falta entender que la competitividad, la productividad nos va a llevar a tener mejores niveles y empezar a hacer productos como Bernardo Soto en una reciente entrevista que le hacía, o sea, saber hacer las combinaciones adecuadas, ¿no? O sea, no que nos digan que nuestra salida va a estar por el cobre o produciendo cobre, espárragos, qué sé yo, en general, ¿no? O sea, que se den todas las condiciones adecuadas para que cualquiera que se anime a invertir y pueda hacer productos con mayor valor, ¿no? Me parece. Y esto debería estar en la agenda, por ejemplo, de los candidatos, ¿no? Ahora estamos en una etapa preelectoral, digamos, pero si bien es cierto, esto de algún modo también genera cierto ruido en las inversiones, en las empresas, o sea, quieren ver cómo se va a desarrollar un poco la campaña. Cómo pero se van a acomodar las cosas. Así es, claro, pero no hay mucho temor, digamos, no pareciera como que los candidatos han entendido que el promercado, mantener el modelo económico es lo adecuado. O sea, la agenda en realidad, y con eso voy a una pausa para darte oportunidad, Fernando, que de su opinión, la agenda en realidad es la misma para todos. La pregunta va a ser cuál es la prioridad que le van a dar a los temas que ellos consideran más importantes, cuál va a ser la prioridad o los aspectos a cumplir primero más importantes en esa agenda y cómo lo van a hacer, porque básicamente el discurso, al menos creo yo en materia económica en general, después de muchos años, pareciera que sí, es casi el mismo, ¿no? Porque incluso en la última campaña el discurso de Ollanta Humala y de Alan García en materia económica era totalmente distinto. Hoy el de Ollanta Humala, quiera aceptarlo o no, se alinea más al de los otros candidatos. Vamos a hablar luego de la pausa de este tema. Volvemos. Bien, estamos con Óscar González, editor general del diario Gestión. Izquierda y a mi derecha Fernando Echeverría, editor ejecutivo de la revista América Economía Perú. Fernando, te preguntaba sobre la discusión que se espera de los candidatos a la presidencia de la República. Conversábamos que a diferencia de otras elecciones, tal vez el discurso, la propuesta en materia económica va a ser mucho más pareja que la de los otros años. Ollanta Humala todavía estaba un poco, no vamos a decir no alineado, pero tenía una opinión distinta de cómo manejar ciertos aspectos. Ahora ya está más bien, su discurso se empareja más al de otros discursos, al de discursos de otros candidatos en materia económica, porque en realidad tampoco hay que inventar la pólvora, no creo que sabemos ya por qué vía nos ha ido bien. ¿Cómo ven este debate a futuro, estos temas a debatir a futuro en estos 4 meses que faltan para, o menos de 4 meses que faltan para hacer elecciones? El problema, como dijimos antes de la pausa, no va por el lado de lo que vayan a hacer, o sea, ya están alineados de alguna manera, como tú dices, saben cuál es el camino que hay que recorrer. El problema es que lo implementen. ¿Cómo también, no? El tema es cómo lo van a hacer, porque estos temas de infraestructura, de competitividad, o sea, son recurrentes, siempre están en agenda. Y ahora el programa tiene 8 años, sí, y yo hace 8 años siempre, ¿hace cuánto tiempo hablamos de competitividad? Yo me acuerdo que el CAE de 2006 fue de competitividad. Sí. ¿No? Y no se avanzó en nada. Uno de integración también puede ser, ¿no? Toledo hablaba de competitividad, García habla de competitividad, hoy todos los candidatos vuelven a hablar de competitividad. ¿Pero qué se hace? Pero ¿qué se hace y qué se ha avanzado?
Es cierto, en el Doing Business hemos avanzado un poco, en el ranking de competitividad también, pero ¿qué es lo real? ¿Qué es lo que se está viendo? No hemos avanzado en educación, que es importantísimo, no hay